indemnización por despido. Se puede afirmar que uno de los pilares fundamentales del derecho laboral es el principio de protección al trabajador o principio tuitivo, también conocido como principio pro-operario, y el cual se fundamenta en la falta de libertad inicial y consecuente del trabajador, es decir, en esta desigualdad de derechos que se encuentra el trabajador frente al empleador. Y así ha ido el derecho laboral mutando en protección al trabajador a lo largo de la historia. Este principio tiene diversas manifestaciones. Por ejemplo, se protegen las remuneraciones, se protege la salud, se protegen los derechos fundamentales, se protege los descansos laborales. Y en especial también se protege la estabilidad laboral, entendiéndose esta como el derecho de los trabajadores a no ser despedidos de forma injusta o caprichosa de sus empleos. Ahora, en este contexto, el empleador no puede desvincular a un trabajador a su mero arbitrio o capricho, inventando una causal o un hecho o un motivo distinto al que están señalados en la legislación, sino que debe fundamentar el despido en una causa legal, esto es, que se encuentre esta causa expresamente comprendida dentro de las causales de terminación del contrato individual de trabajo establecidas en el Código del Trabajo, y que además dicha causal se funde en hechos objetivos comprobables a causa del trabajador. Por lo tanto, no basta invocar la causal, sino que debe fundamentarse la causal en hechos que cometió el trabajador y que son motivo de terminación del contrato de trabajo. El Código del Trabajo establece causales por las cuales el despido del trabajador otorga a éste el derecho a ser indemnizado, como por ejemplo, tiene derecho a ser indemnizado en los casos de necesidades de la empresa, desahucio, indemnización convencional a todo evento y finalmente tiene derecho a indemnización en el caso que el despido haya sido declarado injustificado o indebido por un tribunal o un juez. También, sin embargo, el Código del Trabajo establece causales por las cuales el trabajador no tiene derecho a indemnización por años de servicio, como tampoco de indemnización sustitutiva del aviso previo. Esto ocurre cuando la causal invocada para el despido es de aquellas establecidas en el artículo 160 del Código del Trabajo, las cuales implican hechos reprochables o indebidos por culpa del trabajador. Estas son las llamadas causales subjetivas o culposas, como por ejemplo mala conducta, causar daños a la empresa, a los demás trabajadores, abandonar injustificadamente sus tareas, etc. En Chile, la indemnización por despido es un pago en dinero que debe hacer el empleador cuando pone término al contrato de trabajo en los casos que dispone la ley. Las indemnizaciones a las cuales tiene derecho a percibir el trabajador son indemnización por años de servicio, la que equivale a un mes de sueldo por cada año de servicio y fracción mayor a 6 meses, con un tope máximo legal de 11 años. Indemnización a todo evento. Este se da cuando es producto de un acuerdo previo entre el trabajador y el empleador, siempre que este acuerdo de indemnización sea más favorable al que está establecido en la ley. Indemnización por aviso previo. Esta indemnización es aquella que procede cuando el empleador no cumple con la obligación de avisar al trabajador con 30 días de anticipación antes de poner término a un contrato de trabajo, ya sea en los despidos por necesidades de la empresa o desahucio por parte del empleador. Indemnización por feriado proporcional. Corresponde al pago de vacaciones acumuladas que el trabajador no tomó. Esta indemnización deberá ser equivalente a la remuneración íntegra que el trabajador habría percibido por esos días de feriado. Indemnización por despido injustificado, también llamada improcedente o indebida. Busca compensar al trabajador por la terminación de su contrato laboral cuando éste fue sin causa justificada. El despido injustificado puede conllevar un recargo adicional a la indemnización por años de servicio.
que puede variar del 30% al 100% de la indemnización, lo que va a depender de la causa legal que se haya invocado para el despido y si ésta fue considerada injusta o improcedente por el juez. Por ejemplo, la indemnización por despido injustificado puede llegar a un 100% del total de la indemnización por años de servicio cuando el despido es declarado carente de motivo plausible por un tribunal y el empleador invocó las causales de los números 1, 5 y 6 del artículo 160 del Código del Trabajo. Esto se refiere a causales subjetivas y que son de una gravedad muy alta y que fueron imputadas injustamente al trabajador. Finalmente tenemos la indemnización adicional por acción de tutela. Esto es cuando un trabajador considera que su empleador ha vulnerado o amenazado sus derechos fundamentales durante la relación laboral, ya sea durante la vigencia del contrato o al momento del despido. Pero, ¿cómo se calcula el monto de indemnización? Para calcular las indemnizaciones deberá considerarse la última remuneración mensual que haya tenido el trabajador. Según la ley, comillas, comprenderá toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social de cargo del trabajador y las regalías o especies avaluadas en dinero, con exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiempo, que también se conoce como horas extraordinarias, y beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, tales como gratificaciones y aguinaldos de Navidad, cierro comillas. Entre paréntesis, artículo 172 del Código del Trabajo. Prosigue este artículo 172 en el inciso segundo respecto a las remuneraciones variables. La indemnización se calculará sobre la base del promedio percibido por el trabajador en los últimos 3 meses calendario. ¿Existe un tope legal? Sí, existe el tope legal de las indemnizaciones. Este mismo artículo 172 en el inciso final agrega, estableciendo un tope para el pago de las indemnizaciones, señala que para los efectos de las indemnizaciones legales, abre comillas, no se considerará una remuneración mensual superior a 90 unidades de fomento del último día del mes anterior al pago, limitándose a dicho monto la base del cálculo, cierra comillas. ¿Qué debe hacer un trabajador que no está de acuerdo con el monto de las indemnizaciones que dan cuenta en su finiquito? El trabajador puede firmar el finiquito haciendo una reserva de derechos. Esta reserva le permitirá reclamar posteriormente el derecho a reclamar cualquier diferencia o error en que no esté de acuerdo con las condiciones pactadas. El ex empleador igualmente estará obligado a pagar el monto al cual se obligó en el finiquito. ¿Cuál es el plazo para interponer una demanda laboral? En caso de desacuerdos, el ex trabajador tendrá un plazo de 60 días hábiles para interponer una demanda ante los tribunales del trabajo. Siempre deberá estar representado y asesorado por abogado. Este plazo puede extenderse hasta 90 días hábiles si es que realizó un reclamo o una consulta ante la inspección del trabajo correspondiente al domicilio del empleador. Pero, ¿qué sucede cuando el trabajador no tiene escriturado su contrato de trabajo? A menudo se piensa que por no existir un documento escrito en el que se estipule las condiciones de la relación laboral, no existe trabajo. Esto es falso, porque aunque el trabajador no haya suscrito con su empleador contrato alguno, al ejercer sus funciones laborales bajo subordinación y dependencia, el contrato sí existe. Pues para la ley tiene supremacía la realidad que ocurre en la práctica por sobre lo estipulado en los documentos. En caso de ser despedido el trabajador sin contrato de trabajo escrito, tendrá derecho a todas las indemnizaciones que por ley le corresponda. Sin embargo, deberá reclamarlas en un juicio laboral
dentro de los plazos ya señalados, si es que no llega a un acuerdo con su ex empleador.